Hola amigos, espero que se encuentren bien. En este video hoy vamos a interpretar el concepto de trabajo, a analizar cuándo se está realizando trabajo físicamente y vamos a estar explicando un ejemplo de esto. Vamos entonces a analizar el concepto primero. El trabajo W realizado por una fuerza F aplicada sobre un cuerpo es igual al producto de la componente de dicha fuerza en la dirección del desplazamiento por la norma del desplazamiento. Bueno, es un concepto como que un poquito enredado, pero no se preocupen, con una representación gráfica y una fórmula se hace más fácil de entender este concepto. Vamos entonces a explicar esto. Muy bien. Nos damos cuenta que nosotros aplicamos una fuerza F sobre un cuerpo, que en este caso lo estamos representando con ese bloque azul. Y al aplicar esa fuerza, por causa de esa fuerza, el bloque cambia de posición, es decir, se desplaza. Ese desplazamiento lo estamos representando como delta de X. Entonces, entre la fuerza que representó con F y el desplazamiento que lo represento con delta de X, se forma este ángulo que lo represento con alfa, y el trabajo representado por W lo puedo expresar de la siguiente forma. Entonces lo que nos decía el concepto anterior es lo siguiente, que el trabajo realizado por una fuerza va a ser igual al valor de esa fuerza por el coseno del ángulo que se forma entre dicha fuerza, entre la dirección de dicha fuerza, por el desplazamiento. Entonces, el trabajo es igual a la fuerza que se aplica por el coseno del ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento que ha sufrido el cuerpo a causa de esa fuerza. Así, de esta manera, tenemos la fórmula que me expresa el trabajo en función de la fuerza y el desplazamiento. Como toda magnitud en física tiene una unidad de medida, el trabajo no es la excepción. La unidad de medida del trabajo es el julio. A ver, ¿qué es un julio? Si recordamos que trabajo es igual a fuerza por el coseno del ángulo por el desplazamiento, nos damos cuenta de lo siguiente. La fuerza se mide en newtons. El coseno de un ángulo no tiene unidad de medida y el desplazamiento se mide en metros. Entonces el trabajo lo expresamos en newton por metros y newton por metro nos da julio. Entonces el julio es la unidad de medida del trabajo. ¿Cuándo no se realiza trabajo? Vamos a analizar lo siguiente. La primera es cuando hay fuerza pero no se logra un desplazamiento. Analicemos esto aquí. Tenemos una pared y cierta persona pues quiere empujar esa pared. Entonces, como la pared está muy cimentada, por mucha fuerza que aplique la persona, no va a haber un desplazamiento. Al no haber desplazamiento, aún aplicando fuerza, concluimos que no hay trabajo. Si no hay desplazamiento, no hay trabajo. Entonces, aquí no se realiza trabajo aún aplicando fuerza. Analicemos el segundo caso. Cuando la fuerza actúa perpendicular al desplazamiento. Supongamos que tenemos un bloque aquí sobre una superficie horizontal
y este bloque se desplaza hacia acá. Pero recordemos que toda superficie sobre la cual está reposando un cuerpo ejerce una fuerza perpendicular, es decir, hacia arriba, que se conoce como la fuerza normal. Aquí no se realiza trabajo. Cuando la fuerza es perpendicular, en el caso de la normal, al desplazamiento no se realiza trabajo. Vamos a explicarlo por qué no se realiza trabajo. Bueno, analicemos entonces el caso. El bloque está sobre una superficie horizontal. El desplazamiento va en esta dirección y la normal actúa perpendicular al cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros calculamos el trabajo, aquí se forma un ángulo de 90 grados entre la normal y el desplazamiento. Entonces el trabajo tenemos que eso es igual a la normal, que es la fuerza, por el coseno de 90 por el desplazamiento. Pero como el coseno de 90 es 0, todo número multiplicado por 0 nos va a dar 0, entonces el trabajo es 0. Es decir, que el trabajo es nulo, entonces la fuerza normal no está ejerciendo ningún trabajo. Muy bien, vamos con el ejemplo. Un objeto cuyo peso es 200 newton se desplaza 1.5 metros sobre una superficie horizontal hasta detenerse. El coeficiente de rozamiento entre la superficie y el bloque es 0.1. Determinar el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Bueno, vamos a hacer una representación de la situación. Entonces aquí representamos la situación y nos queda lo siguiente. La normal es la fuerza que actúa perpendicular al bloque. Tenemos el desplazamiento hacia la derecha y la fuerza de fricción hacia la izquierda, y hacia abajo el peso, que son 200 newton. Ya el problema nos dice que el bloque tiene un peso de 200 newton y se desplaza 1.5 metros. Muy bien. Vamos a identificar cuál es el ángulo que se forma entre la fuerza de fricción y el desplazamiento. Entonces es este ángulo de aquí. Es este ángulo de aquí. Ese ángulo es de 180. Vamos a reemplazar en la fórmula del trabajo a ver qué nos queda. Nos queda que trabajo es igual a la fuerza de fricción por el coseno del ángulo, pero ya sabemos que es 180 por el desplazamiento. Muy bien. Tenemos que calcular la fuerza de la fricción porque el desplazamiento ya lo tenemos. Hemos visto que fuerza de fricción es igual al coeficiente de rozamiento por el valor de la normal. Pero si nosotros analizamos algo, en el eje Y no hay movimiento, no hay desplazamiento. Eso quiere decir que la normal es igual a peso. Entonces la normal es igual a 200 newton. Entonces fuerza de fricción va a ser igual a 0.1, que es el coeficiente de rozamiento, por la normal, que son 200 newton, y eso nos da 20 newton, el valor de la fuerza de fricción. Muy bien, vamos a reemplazar ya todos los datos que tenemos. Trabajo es igual a fuerza de fricción por coseno de 180 por desplazamiento.
pero ya sabemos que la fuerza de fricción son 20 newtons. Coseno de 180 es menos 1 y el desplazamiento es 1.5. Entonces, si multiplicamos 20 por menos 1 da menos 20. Y 20 por 1.5 da 30, es decir, menos 30 newton por metro, pero nosotros sabemos que esto es julio, entonces sería menos 30 julio. Eso quiere decir que la fuerza de fricción está ejerciendo un trabajo de 30 julios. A ver, el signo negativo quiere decir que ese trabajo está disipando la energía mecánica con la que se mueve el bloque, o en pocas palabras, le está contrarrestando al movimiento del bloque, y por eso es que el bloque a un determinado tiempo se detiene. Muy bien. Ahora vamos a ver algo que se llama trabajo neto.